El síndrome del impostor o impostora. Ese término lo usaron por primera vez dos psicólogas estadounidenses en 1978 para darle nombre a un fenómeno en el cual las personas tenían miedo a terminar siendo un fraude a pesar de todas sus habilidades y sus logros. Más adelante y más recientemente, Valerie Young ha sido una especialista dedicada a estudiar este síndrome e incluso fundó el Instituto del Síndrome del Impostor. Y allí lo definen como esta sensación que tienen las personas y miedo a no ser tan brillantes, talentosas y calificadas como el resto de la gente cree que son. Es decir, el síndrome del impostor lo hemos vivido y padecido todas, todos, todes. Pero además tiene componentes importantes. Está ese miedo a ser descubierta, está ese miedo a sentirse o terminar siendo un fraude y también ese componente de no darle el valor o más bien subestimar nuestros propios logros y habilidades. Ahora, no hay que confundirlo con una baja autoestima, porque la autoestima tiene que ver con cómo nosotros pensamos y nos vemos a nosotras mismas, versus esta parte del síndrome del impostor que es específico y está relacionado con nuestras habilidades y nuestros logros. Y cabe destacar que puede haber personas que tengan una autoestima muy alta y de todas maneras han sufrido el síndrome del impostor. Por eso hoy les quiero contar más sobre mis experiencias y mis aprendizajes en muchas ocasiones en las que me he sentido como una impostora. Bienvenidos a otro episodio de Aprendizaje Compartidos. Yo soy Wendy Bolívar, coach de carrera y de vida, y les doy las gracias por acompañarme en un episodio más, o si estás aquí por primera vez, también gracias por elegirme. En esta temporada de este podcast estoy enfocada en discutir y traer a reflexión todas aquellas situaciones y emociones que vivimos en el ambiente laboral. Por eso hoy vamos a hablar sobre el síndrome del impostor, algo que todos hemos vivido y que normalmente se presenta cuando estamos en una situación nueva, en donde emprendemos o comenzamos un nuevo cargo, empezamos en una nueva empresa, el liderazgo es nuevo o incluso si nuestras responsabilidades o nuestro rol cambió. Y por ejemplo, antes no teníamos reportes directos y ahora sí. Por eso lo importante será entender cómo se siente, cómo saber si estoy viviendo el síndrome del impostor. Y lo primero es que vamos a dudar por completo de nuestras habilidades, lo cual quiere decir que tendremos muy bajas expectativas sobre lo que somos capaces de hacer. Y con eso, cualquier cosa buena que nos suceda, se lo vamos a atribuir a un factor externo, a la suerte o a otros compañeros de trabajo, a cualquier otra cosa, menos reconocer que nuestras habilidades y capacidades fueron un factor importante en esa ecuación. Lo otro será que vamos a desarrollar mucho miedo y miedo tanto de ser descubiertos y que la gente se dé cuenta que somos un fraude y que no tenemos realmente todas esas habilidades y capacidades que ellos consideran que tenemos, como también a arriesgarnos, a pedir ayuda, a preguntar, a equivocarnos, a fracasar y a recibir críticas, ¿ok? Todo esto nos va a llevar entonces a una posición en donde nos vamos a exigir de más, vamos a sobrecompensar, vamos a esforzarnos de más, vamos a meter muchas horas de trabajo y al final lo que sucede es que estamos igualando nuestra habilidad con nuestra confianza. Es decir, pensamos que si realmente tuviéramos todas esas habilidades que la gente cree que tenemos, no estaríamos dudando y tendríamos la confianza para hacer las cosas. El problema es que eso no es así y que ambas cosas están completamente separadas. Y no porque tengas las habilidades, no vas a dudar de tus habilidades, ¿ok? Ahora, precisamente todo esto lo que va a desencadenar es que terminemos en un estado de agotamiento laboral o burnout, que les hablé de esto en el episodio anterior, o incluso que terminemos aislándonos, porque precisamente ese miedo a que la gente se dé cuenta que no tenemos esas habilidades nos va a llevar a aislarnos. Ahora, entendamos también cuáles son las causas o cómo se origina este síndrome, porque si bien es cierto que el contexto influye y el estar en una posición que desconocemos o comenzar un nuevo proyecto, etcétera, nos va a llevar a sentirnos incómodas y a dudar, por así decirlo, de lo que somos capaces de hacer,
también es cierto que todo esto realmente se origina en nuestra definición del éxito, del fracaso, de lo que representa una habilidad, de lo que representa un error. Y muchas de esas cosas están marcadas por las dinámicas familiares y sociales que vimos y vivimos durante nuestra infancia. Especialmente en esos 7 primeros años de nuestra vida, es donde vemos, aprendemos, escuchamos muchas de las cosas que se convierten en nuestra creencia, en nuestra programación y que empiezan a condicionar no solo la manera en que pensamos, sino también la forma en que actuamos. Entonces, también es importante tener eso en consideración y obviamente todo esto desafortunadamente se ve reforzado por la desigualdad que hay en el ambiente laboral, independientemente de que sea un ambiente corporativo o sea algo de emprender o un negocio propio, y también por los estereotipos que tiene la sociedad. En la descripción de este video te voy a dejar un link para que puedas tomar un test y descubrir si estás viviendo el síndrome del impostor. Y además te quiero contar una de mis experiencias, porque definitivamente han sido muchos los momentos en los que me he sentido como una impostora. Pero este en particular fue como muy claro para mí cuando me di cuenta que estaba viviendo el síndrome, porque en esta ocasión fue cuando recién me mudé a México para un nuevo empleo y me di cuenta que primero estaba cambiando de país, estaba cambiando de empresa, estaba cambiando de cultura, tanto de país como de empleo, estaba cambiando de equipo, estaba cambiando de líderes y estilo de liderazgo, estaba cambiando además de industria y estaba cambiando también de modelo de negocio. Entonces, definitivamente había muchísimos factores alrededor de ese cambio y de ese nuevo comienzo que me hacían dudar muchísimo de mí, de mis habilidades y mis capacidades. Yo lo que fue el primer mes en ese empleo sentí que no estaba entendiendo nada, sentí que en todas las juntas a las que entraba, en todas las conversaciones que tenía, la gente me estaba hablando en un idioma completamente desconocido y eso me llevó a dudar sobre lo que yo realmente sabía y mis capacidades. Además, eso me llevaba a llegar a mi casa todos los días llorando, pensando que había cometido un error tan grande que no sabía ni siquiera cómo lo iba a poder reparar, porque además había dejado todo lo que conocía, un país, conexiones, etcétera, atrás. Entonces era como si había cometido el peor error de mi vida. Meses después ya me sentía menos estresada y ya no lloraba, pero sí es cierto que lo que hice fue empezar a compensar. Y entonces ese nivel de exigencia que yo me puse, porque además hubo un periodo en el cual la empresa tuvo que esperar por temas de migración desde que yo firmé el contrato hasta que yo llegué al país, y yo sentía que yo estaba en deuda con ellos. Entonces, cuando ya empecé a trabajar y ya empecé a agarrarle un poquito la onda, empecé a sobreexigirme y sobrecompensar, trabajando días muy largos desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana, esforzándome el doble, el triple de lo que las demás personas hacían. Hasta que finalmente hubo varias herramientas, varias personas y varias cosas que me ayudaron. Lo primero, yo creo que siempre agradecería que uno de mis compañeros creo que se dio cuenta de que yo me estaba ahogando completamente y estaba muy abrumada. Y justamente por iniciativa propia, sin que yo se lo pidiera, me ofreció ayuda. Y bueno, semanalmente hacíamos diferentes actividades que me ayudaron a conocer todo lo que era la parte técnica, ¿no? Todos los sistemas y cómo funcionaban y cómo se conectaban para yo poder hacer mejor mi trabajo. Luego sí hablé con mi jefe y le pedí tener un mentor y ese mentor me ayudó muchísimo a navegar las dinámicas de trabajo de la empresa, a entender todas aquellas cosas que son a veces incluso implícitas y que nadie te las dice y no están escritas en ningún código o en ningún manual, pero que en realidad son parte de la cultura. Y también empecé a trabajar con ayuda terapéutica que me ayudó a entender y a reconocer mis habilidades y que en realidad la razón por la que yo estaba en ese lugar y yo estaba en ese cargo era precisamente por todo lo que yo había logrado.
O sea, yo ya tenía más de 10 años de experiencia entregando resultados y haciendo cosas en organizaciones también de matrices y de dinámicas complejas a diferentes niveles de la organización, con diferentes países. Entonces, había muchas cosas que ya yo había ganado a través de la experiencia que ahora las podía replicar y las podía reutilizar en esta nueva experiencia. Ahora, ¿cómo manejar o cómo superar el síndrome del impostor? Lo primero, como en todo tipo de situación, será identificarlo y darse cuenta de que estás viviendo el síndrome del impostor, para entonces con eso poder ajustar expectativas. Y a partir de allí ya puedes decidir si necesitas terapia, si necesitas una coach o una mentora, o si simplemente necesitas pedirle ayuda a alguno de tus compañeras o colegas para que te ayuden a entender alguna dinámica o a manejar y a entrenarte en algún sistema, etcétera. Pero lo que dice Valerie Young también es súper importante y tiene que ver con el redefinir lo que significa para ti el éxito, el fracaso, un error, una habilidad, el merecimiento, la perfección, la crítica, ¿ok? Y a partir de allí, entonces tú te vas a dar cuenta que todo lo que aprendes es reversible. Además, no nacimos aprendidos, entonces podemos aprender algo y podemos más tarde aprender algo nuevo o aprender algo que es totalmente contrario a lo que habíamos aprendido, ¿ok? Y por eso es tan importante tener esa redefinición que al final nos permita empezar a hacer una lista de todos nuestros logros, hasta los más pequeños. Si haces la lista de logros antes de haber redefinido y haber entendido que por mucho que algo te haya funcionado durante un tiempo, eso puede cambiar y lo puedes revertir más adelante, no te vas a dar cuenta y vas a seguir atribuyendo esos logros a elementos externos. Por eso es que es tan importante redefinir y ajustar las expectativas y el éxito, el fracaso, etcétera, antes de empezar a hacer tu lista de logros y empezar a celebrar esos logros desde el más pequeño hasta el más grande. Empecemos el cierre entonces resumiendo lo reflexionado en este episodio sobre el síndrome del impostor, entendiendo que se trata de las cosas que hacemos o de las que somos responsables, como nuestros estudios, tareas, proyectos, nuestro trabajo o incluso la maternidad y la paternidad. Y entendiendo también que tiene tres factores o elementos súper importantes, como lo son, primero, la duda sobre nuestras habilidades, que nos lleva incluso a atribuir las cosas buenas o los logros a elementos completamente externos como la suerte. El segundo, precisamente el miedo a fracasar o el miedo a ser descubiertas. Y tercero, precisamente esa ilusión o esas expectativas altas que tienen las demás personas sobre lo que somos capaces de hacer y que al final es parte de lo que nos genera ese miedo a sentirnos descubiertas o a resultar siendo un fraude. ¿Ok? Ahora, lo importante será, primero que todo, identificar que estamos en ese síndrome para luego ajustar expectativas y redefinir todo lo que tiene que ver con el éxito y con el fracaso. Y para que vean que todas las personas en algún momento o en muchos momentos hemos vivido el síndrome del impostor, quiero cerrar este episodio con frases de dos mujeres a las que yo particularmente admiro, que son Michelle Obama y Lady Gaga. Lady Gaga dice: a veces me siento como una niña perdedora en la secundaria y para poder sobrepasar el día, solo tengo que levantarme cada mañana y decirme a mí misma que soy una superestrella. Michelle Obama dice: todavía tengo un poco de síndrome de la impostura. No se va ese sentimiento de que no deberían tomarte en serio. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que sepas cuando subo un nuevo contenido. Comparte este video y aquí te dejo una recomendación especialmente para ti.